En el 2006 habían unas 20 universidades que enseñaban español, eran todo facultades de filología hispánica, no existía español en la oferta privada, ni en Pekín ni en ninguna otra ciudad de China. E incluso el español estaba poco posicionado dentro de las mismas universidades como segunda lengua extranjera, es decir, que todo el que estudiaba español iba a ser un filólogo, iba a ser un traductor, se iba a dedicar a ser profesor, etc. Por lo tanto, no había esa pluralidad de profesional que, bueno, que se esperaría en un momento determinado con una necesidad en aumento pues, de profesiones diversas como pueden ser abogados, arquitectos, economistas, en fin, otro tipo de servicios también, guías turísticos, etc. Entonces, claro, al llegar al instituto en el año 2006, nosotros tuvimos entramos muy fuerte, la curva de crecimiento, iba como al doble en los primeros años, ¿no? Porque realmente personas, como decía antes, de otros sectores que no eran filólogos, no eran hispanistas, pero que tenían otras profesiones, ya detectaban que se necesitaba el español para posicionarse mejor dentro de su empresa o aspirar a un mejor puesto de trabajo. Entonces hubo una gran demanda desde el principio de cursos. Esa demanda ha ido creciendo y lo demuestra ya no solamente el número de alumnos del instituto, sino que han florecido en todo el país pues, departamentos de español, pero también dentro de las mismas universidades el español como segunda lengua alternativa extranjera, ¿no? Para gente que está estudiando otras profesiones, pero que quiere profundizar más dentro de su propia profesión, ya vinculada a países de habla hispana. Esa es la situación. También sabemos que hay muchas escuelas privadas, cosa que antes no existían, en todas partes, en todos los puntos del país, incluso en ciudades de segunda y tercera línea, pero también en ciudades más pequeñas. Y lo que existe es una demanda muy grande de profesores, porque no hay buenos profesionales formados con metodología actualizada, etc., ¿no? Entonces, eso sí, nosotros estamos también haciendo un trabajo junto con la Consejería de Educación de formación de docentes como efecto multiplicador, porque claro, si eso está tan limitado, el español no puede crecer en medida de la necesidad. Nosotros terminamos ahora este último curso académico con unas 4.200 matrículas que corresponden a un perfil de gente media acomodada, ¿no? Clase media acomodada, de una edad entre 18 y, quizá cerca de los 40 años incluso, ¿no? Ya un poquito. Y cada vez quedan más definidos dos perfiles o quizá tres, ¿no? Porque por una parte sigue siendo el perfil más general, casi yo diría en un 80%, el de los estudiantes que buscan seguir sus estudios, profundizar en especialidades, en español, pero también en otras especialidades, en universidades y en centros en países de habla hispana, y España sigue siendo todavía el primer objetivo. Empiezan a haber algunas universidades de países hispanoamericanos que vienen a las ferias, que intentan, pero la alternativa, digamos, prioritaria sigue siendo la Universidad Española. Luego existe otro perfil que ya es que yo diría quizá que a lo mejor se acerca al 20% restante, aunque queda un nicho que es el que hablaré a continuación, que es el de personas que ya tienen un posicionamiento profesional, ya están integradas en trabajos y tal, pero sus empresas, pues abren campos de vinculación con el mundo en español. Entonces ellos se dan cuenta que aprendiendo español, pues pueden tener una promoción o pueden posicionarse mejor dentro de su propia empresa, su propia corporación. Y luego está ese tercer campo, que va en aumento también, que es el que corresponde a niños y adolescentes. Nosotros tenemos el centro a tope, lleno los fines de semana, porque son los papás que traen a los niños, ¿no? Entonces hay muchísimo interés. Como sabéis, el niño, ¿no?, es el rey de la casa, con los abuelos y los padres que le arropan, y todos se vuelcan para darle la mejor formación posible y desde el principio inculcarle todo lo que sea compatible con sus tiempos, que la verdad es que van muy agobiados, pero tanto de formación a todos los niveles, ya no digamos de actividades de ocio y eso, pero también sobre todo de formación para el futuro, ¿no? Entonces, los idiomas cuentan muchísimo, y el español se está posicionando también en ese campo como una segunda lengua después del inglés, una segunda lengua extranjera después del inglés. Entonces vienen muchísimos niños, por cierto, y las familias son muy exigentes y quieren que los profesores estén por ellos, y son grupos muy reducidos, tenemos que dedicarles muchísimo cuidado y mucho esmero para ese tipo de grupos, porque además luego ellos quieren continuar en campos de verano, quieren viajar a España, quieren que esos niños incluso puedan continuar estudios de enseñanza secundaria, podría ser en España, ya están yendo algunos grupos. Entonces yo creo que es un sector muy interesante, que empieza ya a pisar muy fuerte, y para nosotros es prioritario en este momento. Pero lo primero es que las páginas web tienen que estar en chino, y eso es el primer punto de arranque, porque si no, ¿qué ocurre? Que se arropan en agencias, porque no entienden.
Entonces yo creo que si montamos una estrategia que de hecho ya existe, ¿no?, con la Consejería de Educación, que tiene una página web excelente, que apoya muchísimo a estas personas que hacen consultas individuales, pero que luego eso continúe con las páginas web en chino, porque claro, si ellos lo que hacen es presentar a las universidades, pero si luego hay una falta de comunicación, o incluso aquellas universidades grandes que tienen intención de apostar por China, pues tener alguna persona que se pueda comunicar en chino. Es verdad que los estudiantes que van ya tienen que tener un nivel A2, pero quizás sus familias no lo tienen. O sea, quizá hay consultas que podrían hacerse en chino. Yo creo que eso aproximaría mucho al estudiante, lo acercaría más, ¿no? Y luego también hablando de servicios, bueno, pues es lo que ofrecen las agencias, que al final las agencias, lo que están, las agencias chinas de intermediación en terreno educativo, lo que hacen es cubrir ese nicho, porque hay una ausencia de esos servicios, es decir, no, bueno, pues de pronto la persona, los papás, que están muy pendientes de sus hijos en este país, bueno, pues les preocupa que el chico pues llegue a un país donde en el aeropuerto, pues yo qué sé, no va a encontrar un taxi o no se va a poder comunicar. Entonces, si hay una agencia que se lo facilita, pues al final acaban pagando fortunas por ese tipo de servicios. Bueno, pues a lo mejor esa es una posibilidad que pueden tener en cuenta las universidades o, no sé, o las escuelas de negocios o algunas escuelas de idiomas. Lo digo porque creo que algunas ya lo están haciendo, ¿no? Pero que sería bueno, porque a nosotros también nos llegan consultas, como les llegan a miles en la Consejería de Educación, y lo que les decimos siempre es que no es imprescindible pasar por una agencia. No, pero es que entonces no, ¿cómo puedo hacer? Bueno, pues claro, lo de la página web me parece importantísimo, y tener unos servicios adicionales, si se puede, yo creo que es una buena política, ¿no? Lo que sería bueno es consolidar esta cadena de servicios, ¿no? Porque estos servicios completos los ofrecen las agencias. Entonces hacen como un paquete que lleva desde los cursos de español antes de salir del país, el billete de avión, las gestiones del visado, primero la localización del centro y luego, ya una vez que ya se tiene el visado, se tiene el billete, la persona llega, el recibimiento en el aeropuerto, le acompañan al hotel o a la casa de la familia donde esté. O sea, este conjunto de servicios es lo que a ellos más les preocupa, ¿no? Y les preocupa mucho el tema del visado. Por eso nosotros también hacemos aquí sesiones periódicas con el Consulado y con la Consejería de Educación, un poco quitamiedos, o sea, no hay por qué preocuparse. No tienen ningún problema por parte de las autoridades locales, de las universidades, cuando incluso interrumpen un programa de estudios. De hecho, ya hay universidades que intercalan en sus programas de estudios un año en una universidad. En un caso aquí, por ejemplo, que tiene un convenio con una universidad española y hacen 2 años aquí, el tercer año lo hacen en esa universidad, luego regresan aquí para acabar la carrera, o sea que lo apoyan totalmente. Yo creo que tienen muy claro que les beneficia la formación, ¿no?, que les enriquece.